¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a este programa 9 de la membresía Compliance para Pymex, Compliance Cumplimiento Normativo. Vamos a platicar un tema muy importante para los empresarios que también tiene que ver con el aspecto fiscal. Vamos a revisar las aportaciones para futuros aumentos de capital. Las aportaciones para futuros aumentos de capital en una sociedad mercantil, puede ser una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada y todas estas sociedades que tenemos dentro de del panorama, ¿no? Que es muy, muy amplio en estos puntos. Su programa Compliance México le tiene una pregunta. ¿Usted necesita proteger e incrementar su patrimonio empresarial y tener confianza en el futuro? Si la respuesta es sí, permítanos poner a su disposición nuestras soluciones. Les voy a platicar acerca del diplomado Cumplimiento Normativo Empresarial Compliance México. Este es un diplomado de 80 horas dividido en 4 módulos de 20 horas que se toma los miércoles durante la tarde de 4 de la tarde a 9 de la noche y los jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Estamos en IMEFI Coyoacán, Tax Day Coyoacán, con este programa en la Ciudad de México. Tenemos el programa con inicios también en la ciudad de Querétaro. Les pido que por favor revisen los temarios completos y los inicios dentro de nuestra página o dentro de nuestras redes sociales. Este programa está dirigido a empresarios MIPYME e inversionistas y además al sector de directivos, asesores y contadores. En la parte de empresarios MIPYME, esto debemos recalcarlo. No somos un programa que vaya dirigido a las grandes empresas. Estamos dirigidos específicamente a empresarios con pequeñas y medianas empresas, con empresas familiares, accionistas, comisarios, miembros de consejos de administración y administradores únicos que buscan tener éxito y confianza para crecer en el futuro. También está dirigido a la parte de directivos, asesores y contadores que ellos lo que buscan es sentirse seguros para poder proteger a sus clientes del entorno. ¿Qué objetivos buscan? Primero necesitan confianza en el futuro para proteger este patrimonio del empresario, para incrementarlo. También como un segundo objetivo necesitan seguridad financiera para que no quiebren. Necesitan saber que su negocio no va a quebrar y para eso hay que estar trabajando en la parte financiera todo el tiempo. Necesitamos que exista un cumplimiento normativo que nos permita cumplir, prevenir y detectar las infracciones legales que pudieran producirse en nuestro negocio. Y un cuarto objetivo que persigue es buscar seguridad jurídica. Si yo tengo un sistema de compliance corporativo, tengo políticas y procedimientos muy claras respecto de los cumplimientos, seguramente voy a tener seguridad jurídica y por tanto un patrimonio mejor resguardado. Recuerda que el diplomado está abarcando las 8 áreas que abarca Compliance México, la parte de protección y patrimonio del empresario, la parte de gobierno corporativo, la parte de ética empresarial, la prevención de fraudes y control interno, la responsabilidad penal empresarial, la prevención de lavado de dinero, el cumplimiento laboral y de seguridad social y el cumplimiento fiscal y legal. En esas 8 áreas estamos enfocados.
Los módulos están puestos de forma tal que abarcan estas áreas. El precio no es algo que sea elevado. O sea, no estamos hablando de que vayamos dirigidos a grandes empresas y que pretendamos cobrar cantidades que no estén al alcance de un empresario, de una pequeña y mediana empresa. El costo del diplomado de 4 módulos es de 21,900 pesos. Puede tener un 15% de descuento si lo paga todo en una sola exhibición. Por lo tanto, pagaría solo 18,615 pesos más IVA. 18,615 pesos más IVA, o si toma los módulos por separado, cualquiera de los módulos, ya con ese descuento pagaría 4,654. Podría tener todavía otros descuentos en el caso de que sean 2 participantes o más de 2 participantes de un solo negocio. ¿Qué obtiene? Obtiene expositores reconocidos, gente que está en el área académica y también en el área corporativa práctica, reconocimiento por cada uno de los módulos, muchos problemas resueltos durante el proceso de aprendizaje de las 8 semanas, un diploma expedido por IMEFI, Universidad de Negocios, y no es todo. Tenemos también la opción que le permite formar parte de la membresía Pool Empresarial. Esta membresía Pool Empresarial es una reunión de empresarios, de gente como tú, que nos reunimos el último jueves de cada mes, con presentación de libros por los propios autores, con mesas redondas, buscando soluciones en grupo a problemas que pueden ser para todos los mismos. Y también puedo tener consultas por correo electrónico y telefónico con los especialistas de Tax Day. Eso también todo durante un año. Si esto consideras que te puede servir, no dudes en llamarnos. Estamos en el teléfono de la Ciudad de México, 63 87 44 50, en la extensión 111 y 112. Puedes encontrarnos en taxday.com.mx, enviarnos un correo a contacto@taxday.com.mx o dentro de redes sociales, dentro de Facebook, encontrarnos como Tax Day México o como Compliance MX. Soy tu amigo Javier Martínez y soy el director de este programa. Vamos a revisar los requisitos, vamos a ver qué onda, pero sobre todo vamos a tratar de contestar esta pregunta que tenemos de un empresario. Este empresario nos dice: somos una sociedad anónima de CB y nuestros estatutos nos permiten hacer actas de aumento de capital y pasarlas al libro de actas, por supuesto. Y dice, no necesitamos protocolizarlas. Va de nuevo la idea. Somos una sociedad anónima de capital variable, nuestros estatutos nos permiten hacer actas de aumento de capital y pasarlas al libro y no necesitamos protocolizarlas. O sea, así de sencillo es la idea. Y hay dudas. Oye, ¿estamos bien? ¿Podemos tener problemas con el SAT? A ver, veamos. ¿Estamos bien? La respuesta es no, no estamos bien. ¿Podemos tener problemas con el SAT? Sí, podemos tener problemas con el SAT. Entonces, a ver, ¿necesitamos protocolizar las actas de asamblea de aumentos de capital? Sí. Entonces, ¿los estatutos están mal? Sí. La respuesta es sí. Y ya veremos una tesis que nos lleva a sustentar lo dicho, porque es un tema delicado. Entonces, ¿podemos tener problemas con el SAT? Sí. En el caso de la tesis que vamos a echarle una leída, tenemos un tema en el que un empresario es revisado, la empresa tiene incrementos de capital en asambleas ordinarias, no se protocolizaron y el SAT le dice no son aumentos de capital, son aportaciones para futuros aumentos de capital, se consideran deudas y por tanto generan ganancia inflacionaria y entonces págame
impuestos por esos importes. Pueden ser importes muy importantes. Imagínate una empresa que ha tenido o ha venido haciendo esta práctica durante mucho tiempo, seguro que no va a tener una cantidad menor dentro de estos aspectos. Entonces vamos a estar revisando. ¿De quién es este tema? ¿A quién le corresponde revisarlo? ¿De quién sería una función revisarlo? Yo creo que es una función del Consejo de Administración y creo que también atañe a los accionistas en general, pero el Consejo de Administración es el que tiene la función de estar revisando. Hemos estado viendo esta pequeña parte de un organigrama de una empresa muy general que nos ayuda a entender qué pasa. Recuerden que arriba tenemos una asamblea de accionistas, el accionista como tal, con su gorra de accionistas, puede ser la misma persona en muchas posiciones, pero se pone la gorra de accionistas y busca un rendimiento de su inversión. Oye, yo tengo invertido en esta empresa 100,000 pesos, pues yo quisiera que me diera por lo menos más que el banco, o sea, debiera ser una idea. Después viene el Consejo de Administración y el Consejo de Administración es un grupo que define los negocios a largo plazo y es el responsable del compliance. Compliance es el cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo en muchas áreas, no solo en las áreas que regularmente conocemos, el área laboral, el área legal, el área fiscal, sino en todas las áreas. Dependiendo del tipo de empresa, pudiéramos tener algunas áreas adicionales para cada empresa. Hay un director general, el director general generalmente va por su bono. Él es alguien que debe dar resultados, le dices estas son las metas a seguir y si cumples con tus metas, entonces tienes un bono de tanto. Si no, no tienes bono y eventualmente pudiéramos cambiarte porque no eres un buen director. Entonces, este director busca objetivos a corto plazo. El Consejo de Administración busca objetivos a largo plazo. Y el accionista busca tener rendimientos de la inversión sin arriesgar su patrimonio, o arriesgarlo lo menos posible. Hay otras figuras alrededor, ya las hemos estado revisando. Está la figura del comisario con sus responsabilidades, está todas las responsabilidades del Consejo de Administración, que también las tenemos ya definidas. Hay un responsable del cumplimiento de prevención de lavado de dinero, hay una opinión válida para terceros de un auditor externo que apoya lo que dice el comisario. Pero bien, veamos primero qué pasa con las aportaciones para futuros aumentos de capital y definamos el problema. Las aportaciones para futuros aumentos de capital se consideran deudas y generan una ganancia en el ajuste por inflación. Eso sería lo normal. Si tú, querido empresario, querido amigo, tienes una aportación a la empresa, pero no la has llevado a actas, entonces no has hecho el aumento de capital, simplemente se considera una deuda para efectos de ganancia inflacionaria, de ajuste por inflación. Imagínate, pongamos un ejemplo, en este año 2017 que termina, tenemos una inflación del 6.7%. Entonces, si tú tuvieras una aportación para futuros aumentos de capital de 1,000,000, ese 1,000,000 te va a generar 67,000 pesos de base de impuesto. O sea, ya empieza a pegarte en el bolsillo y ahí le vas dando para arriba y se puede convertir en algo importante. Pero hay otra cosa, cuando las actas por los aumentos de capital no se encuentran protocolizados, el SAT las considera también deudas y genera un ajuste por inflación acumulable. Este es un problema que no es visto generalmente, tenemos que estarlo cuidando. Cuando llega una revisión del SAT y nos dice que tenemos esta bronca, tenemos que revisar de cuánto sería el trancazo, porque eventualmente hay empresas que pudieran tener muchos millones de pesos en esta circunstancia y por tanto al considerarlas deuda estaríamos entrando en un ajuste por inflación muy importante. El SAT se vería muy favorecido con esta situación, lo cual afectaría terriblemente a la empresa. Primero,
revisemos nuevamente estos aspectos a nivel general. No se trata, querido empresario, de que tú te hagas especialista en estos temas, pero sí es muy importante que conozcas cada uno de ellos. La Ley General de Sociedades Mercantiles, en el artículo 194, nos dice que las actas de asambleas generales de accionistas se meten al libro de actas. Todas las empresas tenemos un libro de actas. A lo mejor en este momento estás diciendo, bueno, ay, todos, pero la mía no sé dónde está, no sé dónde está mi libro de actas. Eso tenemos que cuidarlo, tenemos que revisar qué hacemos, pero este libro es muy importante. Decíamos que los problemas son diferentes dependiendo del tipo de empresa. Si la empresa lo que tiene es un solo accionista, que es el dueño del 99%, pues realmente él mismo se crearía problemas a él mismo, no suena. Pero cuando ya empieza a haber más accionistas, cuando el accionista padre muere y ahora ya son varios hermanos, yernos, nueras, accionistas, es muy importante que estas actas estén en completo orden para no generar problemas. Entonces, el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles indica que debemos tener un libro de actas. Después nos dice que cuando no voy a incluir un acta dentro del libro, entonces tengo el chance de protocolizarla. Esta es una opción. Una opción sería que si encontramos a alguien con buena letra, que cada vez es más difícil, se pase toda el acta de asamblea dentro del libro, a manita, ¿verdad? Y se firme por el presidente y el secretario, como lo menciona aquí, dice, deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como del comisario. Entonces, esto se firma y ya. En el caso, esta es una reforma de 2014, la otra reforma por ahí tenemos que es importante. En el caso de esta acta que no se mete al libro, simplemente, y lo que hacemos es que tenemos un acta, se hizo un acta que se protocolizó y nada más se hace la anotación, con tal fecha se protocolizó el acta fulana de tal y eventualmente hasta ponemos la orden del día para que nos ayude en el tiempo a poder revisar qué pasó en un solo libro. Pero simplemente no existe obligación. Tenemos el punto en el que esa acta no se mete al libro en virtud de que está protocolizada. Puedes meterla así, pero no se tiene la obligación. Y aquí tenemos una reforma adicional 13 de junio del 2014. Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el Registro Público de Comercio. Y entonces aquí tendríamos que preguntarnos, ¿qué pasó antes de la reforma de 13 de junio del 2014? Como no estaba claro, no estaba realmente a detalle este punto, muchas actas constitutivas mencionan que se puede hacer una acta de aumento de capital en una acta ordinaria, en un acta de asamblea ordinaria. Entonces tendríamos que cuidar este punto. Antes no tenían que protocolizarse, la respuesta es sí, y eso viene dentro de la tesis. ¿Los estatutos que lo permitían estaban bien? No, estaban mal hechos. El artículo 179 nos dice que hay actas ordinarias y hay actas extraordinarias. El 180 nos dice que son asambleas ordinarias, todas las que no sean extraordinarias, por decirlo de alguna forma. ¿Cuántas asambleas ordinarias hay? Esa es una pregunta constante. Muchas, puede haber las que tú quieras, por lo menos una, pero las que tú quieras se pueden dar durante el año. ¿Y qué es una asamblea ordinaria? Es una asamblea que no ve los asuntos que se ven en la asamblea extraordinaria. Entonces, en las asambleas ordinarias, en el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, nos dice que por lo menos se debe hacer esta acta de asamblea una vez al año. O sea, por lo menos debemos tener esta acta de asamblea anual.
Esta acta de asamblea ordinaria generalmente la tenemos en el libro de actas. Si decidimos protocolizarla, entonces ya no será ni siquiera necesario incluirla en el libro de actas. Entonces, dice, la asamblea ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocupará, además de los asuntos incluidos en la orden del día, de los siguientes puntos. Veamos, tiene que hacer el acta de asamblea ordinaria de accionistas a más tardar el 30 de abril. Recuerda esta fecha, el Día del Niño yo debiera tener mis asambleas ordinarias de accionistas. Y aquí lo que voy a hacer es aprobar los estados financieros del ejercicio, voy a nombrar la administración o en su caso a ratificar la administración y a los comisarios, vamos a determinar si le pagamos emolumentos a el administrador único o al consejo de administración o a los comisarios, y además los emolumentos se tienen que disponer en ese punto. En muchos casos se pone que se agradecen los servicios y que no se pagan emolumentos, aun y cuando ya se tiene una profesionalización en este punto, por supuesto que no es necesariamente lo más correcto. El artículo 182, ahora sí, aquí me dice cuáles son las asambleas extraordinarias. Me dice primero, son asambleas extraordinarias las que se reúnan para tratar cualquiera de los siguientes asuntos. Si hablan de la duración de la empresa, o sea, quiere prorrogarse, si es para una disolución, si es para un aumento o reducción de capital, debe ser en asamblea extraordinaria conforme a este artículo 182. Puede ser un cambio de objeto social, también tendría que ser en extraordinaria, un cambio de nacionalidad, una transformación de la sociedad, una fusión, una emisión de acciones, una amortización de acciones, una emisión de bonos, modificar los estatutos y cualquier otra decisión que requiera quórum de los accionistas. Y estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. Entonces, veamos la tesis que nos ocupa. Esta es una tesis que viene del mes de mayo del 2012. Si nos regresamos para revisar cuándo se dieron estos cambios de que el acta de asamblea debe ser protocolizada, aquí dice, el 13 de junio del 2014 me dijeron que todas las asambleas extraordinarias deberán ser protocolizadas e inscritas en el Registro Público de Comercio. Ahora que yo veo aquí la parte de esta tesis es anterior. Digamos que este criterio de los tribunales se da antes de la reforma de 2014, se da en el año de mayo del 2012. Dice, aumento de capital social. Tratándose de sociedades de capital variable, para surtir efectos frente a terceros, los acuerdos deben tomarse vía asamblea extraordinaria y protocolizarse ante notario público. En este caso, terceros serían incluso el fisco, que es el que le está dando en la torre a esta empresa en este caso. Dice, los acuerdos de aumento de capital para surtir efectos frente a terceros deben tomarse a través de acta de asamblea extraordinaria y protocolizarse ante notario público, conforme lo establece el 182, fracción tercera y el 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, sin que sea acertado que tratándose de sociedades mercantiles de capital variable, a través de los estatutos se distinga entre los aumentos de capital social variable para acordar que estos se realizarán vía asamblea ordinaria. Veamos nuevamente, dice, sin que sea acertado, esto que está aquí en rojito, dice, eso se hizo mal, se entendió mal. Entonces los jueces dicen, pues quién sabe de dónde sacaron ese choro, pero la regaron, eso no está bien. Entonces deben ser en extraordinaria. Entonces, a diferencia de los aumentos de capital social fijo, en las cuales se acuerda que se deben tomar mediante asamblea extraordinaria. O sea, ¿qué pusieron en los estatutos? Oye,
Si cambio el capital fijo, me voy a extraordinaria, y si cambio capital variable, puedo hacerlo sin protocolizar la asamblea. O sea, lo hago en asamblea ordinaria y esa no es obligación protocolizarla. Dice esta tesis, se hicieron fuera de la Basinica, eso no se vale. Bueno, eso dicen, ahí está muy claro. Dice, dado que cuando una empresa se constituya como una sociedad anónima de capital variable, esta circunstancia no es motivo para considerar que los acuerdos para aumento o disminución de capital social que en la especie tiene la característica de ser variable, puedan efectuarse vía asamblea ordinaria. Pues el análisis del 213, 216 de la Ley General de Sociedades Mercantiles dice que en las sociedades de capital variable el capital social será susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios o por la admisión de nuevos socios y de disminución de dicho capital por retiro parcial o total de las aportaciones, sin más formalidades que las establecidas por este capítulo. Y el segundo de ellos regula que el contrato constitutivo de toda sociedad de capital variable deberá contener, además de las estipulaciones que corresponden a la naturaleza de la sociedad, las condiciones que se fijen para el aumento y la disminución del capital social. Esto es, se regula una sola figura jurídica como elemento de la sociedad que se denomina capital social, aun y cuando éste sea variable. Por tal motivo, se puede llegar a la conclusión que los acuerdos para el aumento del capital social en sociedades de capital variable también deberán cumplir con los requisitos del 182, fracción tercera. Y entonces aquí se establece que el aumento o reducción de capital social debe realizarse a través de asambleas extraordinarias y cuyas actas deben ser protocolizadas e inscritas en el registro público. En términos del artículo 194, último párrafo de la citada ley, por lo tanto, el acuerdo de aumento de capital tomado en asamblea ordinaria, y este es el punto, yo en la empresa estuve haciendo aumentos de capital que no se protocolizaron porque los hice en una asamblea ordinaria, no surte efectos contra terceros al no cumplir las formalidades de ley y aquellas aportaciones efectuadas por los socios no se podían considerar un aumento de capital, sino deudas a cargo de la autora, por tratarse de aportaciones para futuro aumento de capital en términos del artículo 48 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este es el artículo 48 de la ley que estuvo vigente hasta 2013. En 2014 cambian los números, aunque básicamente los artículos en estos casos quedan muy similares. Pudiéramos hacer aquí cálculos incluso de decir, oye, hice hace 10 años un aumento de capital que no se protocolizó. ¿Me puedes decir que eso es una deuda? Sí. Oye, pero ya concluyeron tus facultades de comprobación. Está bien, a lo mejor logramos por ahí, que no está fácil, considerar deuda solo 5 años, pero ese millón entonces nos da, decíamos, pensemos en la inflación de 2007, que está en 6.7%, 67,000 pesos de acumulación, 67 por 30% son 22,000 pesos. Cada millón nos daría 22,000 pesos más actualización, más recargos de impuestos por cada uno de los años. Entonces, en este caso, en el mundo del impuesto sobre la renta, se genera un ajuste por inflación acumulable que puede ser realmente cuantioso. Y si hice un aumento de capital variable de 10 millones hace 10 años, ¿qué hago? ¿Se podría en forma espontánea hacer un acta en la que se cambia el tipo de acta y se dan instrucciones para protocolizarla? Yo considero que sí, o sea, incluso lo recomendaría. Oye, tú tienes tus actas de asamblea, voy a revisar tus libros de accionistas, en tus libros de accionistas, en tu libro de actas, tienes que incrementaste el capital, pero lo hiciste en una asamblea ordinaria. Yo haría esa misma acta de asamblea como extraordinaria
y la llevaría a protocolizar el día de hoy. O sea, no me menciona que debe protocolizarse en una fecha específica, me dice simplemente que para surte efectos para terceros se da en ese punto. Si la autoridad me dice, oye, está bien, pero surte efectos ante terceros hasta este momento porque no la habías protocolizado, ya será motivo de otro medio de defensa, porque pudiera darse hasta ese caso, lo cual sería terrible, pero así pudiera darse este punto. Entonces, aquí tenemos que revisar cómo están nuestras actas. Todos los aumentos o disminuciones de capital deben estar dentro de actas que se encuentren protocolizadas. Oye, no lo tengo así. Habrá que revisarlo. ¿Cuándo? Cuando tú quieras, querido empresario. Pero si te llega una revisión del SAT, te van a aplicar esta tesis y te pueden llevar a una ganancia por inflación que puede ser cuantiosa. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Decíamos, a partir de la reforma ya se debe cumplir con el requisito de protocolizarlo. Esto es una tesis adicional del viernes 4 de marzo de 2016, en la cual ya queda muy claro, oye, espérate, tú tienes que meter los aumentos o disminuciones de capital en una acta de asamblea extraordinaria. Esta acta de asamblea extraordinaria debe protocolizarse y debe inscribirse en el registro público de la propiedad y el comercio. O sea, no tiene vuelta de hoja. Simplemente reiterando lo que ya dice la reforma que vimos, veamos. Actas de asamblea de sociedad mercantil, para su formalización, las de naturaleza ordinaria no requieren ser inscritas en el registro público de comercio. O sea, todas las actas de asambleas ordinarias no requieren ser inscritas. Sin embargo, pudieran ser inscritas a petición de la propia asamblea, a diferencia de las extraordinarias que sí deben cumplir ese requisito. Y en el cuerpo de la tesis nos dice que el artículo 194 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se encuentra en la sección sexta denominada de las asambleas de accionistas, inserta en el capítulo 5 relativo a las sociedades anónimas. En dicha sección se regula lo atinente a las asambleas de accionistas y, entre otras cosas, se establece la distinción entre ordinarias y extraordinarias. También se enlistan los asuntos que por su naturaleza deben tratarse en una u otra. Se prevén los requisitos de las convocatorias. Se establece el mínimo del capital social que debe estar reunido para considerarlas reunidas conforme a la ley, así como la cantidad de votos requeridos para adquirir validez en los acuerdos. Ahora bien, el numeral en estudio prevé que para su formalización las asambleas deben quedar asentadas en el libro respectivo de la sociedad, firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurran, y además deben agregárseles aquellos documentos que hayan servido para justificar las convocatorias. Asimismo, como requisito excepcional, en el supuesto de que por cualquier circunstancia no pudiera sentarse en el acta de una asamblea en el libro respectivo, dicho precepto exige que ésta quede protocolizada ante fedatario público. De esta manera, se evidencia que la intención del legislador no fue la de condicionar la validez de los acuerdos adoptados en las asambleas ordinarias a que éstas se inscriban en el registro público de comercio. En cambio, en su párrafo tercero sí distinguió en cuanto a las asambleas extraordinarias, respecto de las cuales aquí expresamente dispuso que serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el registro público de comercio. Enunciado normativo en que el término serán implica la necesidad imperativa de que el acta quede inscrita en el registro para colmar su formalización y para que los acuerdos ahí insertos adquieran efectividad. En esta lógica, si el legislador solo distinguió en cuanto a las asambleas de naturaleza extraordinaria,
condicionando su formalización a la inscripción registral del acta, entonces tal requisito no debe hacerse extensivo a las asambleas de naturaleza ordinaria, pues donde el legislador no hizo distinción, tampoco debe hacerse el juzgador. Si bien ahora nuestras actas de asamblea extraordinarias deben protocolizarse, eso no implica que las ordinarias también deban protocolizarse. Eso está muy claro. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es básicamente lo que tenemos con esta disposición, y nos vamos a la pregunta inicial para ver nuevamente qué tenemos. El concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital tenemos que verlo desde muchos ángulos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista fiscal, y aquí le estamos dando una idea un tanto fiscal. Estamos revisando que nos puede llevar a que se considere deuda y por tanto tener un problema en el que se genera un ingreso acumulable y que paga impuestos. Pero pudiese ser, por otro lado, también que teniendo problemas con un accionista, este accionista pudiese irse a un juicio considerando que simplemente no se protocolizó el acta y entonces no procede un aumento de capital específico. Entonces, volvamos a la pregunta. Somos una SADCB y nuestros estatutos nos permiten hacer actas de aumento de capital y pasarlas al libro. No necesitamos protocolizarlas. Y la pregunta era, ¿estamos bien? Y la respuesta es no. Tus estatutos están mal hechos. Oye, la regó el notario, quién sabe quién la habrá regado, pero la tesis dice que no están correctos. Oye, ¿el notario se va a enojar? Pues que se enoje, pero ahí está la tesis, eso está muy claro. Ahora, ¿podemos tener problemas con el SAT? Sí. Debemos entonces hacer nuestras actas de asamblea donde se hayan movido los capitales y protocolizarlas. Sí. ¿Podemos protocolizar actas en este momento de hace 10 años, como veíamos en esta empresa? La respuesta es sí. Pudiera ser incluso que en una sola protocolización mandemos varias actas extraordinarias. Eso ocurre, va a quedar gordita y después para sacarle copias o presentarla ante algo ya no es tan sencillo, pero el punto es que ya quedaría todo esto protocolizado. ¿De acuerdo? El tema no es menor, el tema es importante. Ya tendremos oportunidad de revisar las aportaciones para futuros aumentos de capital que están limitadas en el uso de efectivo. Tendríamos que revisar qué pasa con los libros de accionistas, con los requisitos de las acciones y todos esos temas que ya sabemos que son muy importantes para nosotros como empresarios que quisiéramos estar en orden. ¿En qué momento urge poner en orden esto? En el momento en que ya no estamos hablando de un propietario único. Oye, espérate, mi papá era el accionista con el 99% y en este momento ya dejó una herencia en el que ya son varios dueños de las acciones. Bueno, ya no estamos hablando de nada que pueda darse de manera sencilla. Debemos tener toda esta parte de las actas de asamblea en orden. Recuerden que como parte de la membresía, ustedes tienen la opción de mandar sus preguntas, nosotros las contestamos en forma individual, pero además tenemos la parte de preguntas frecuentes por cada una de las áreas y con eso hemos estado trabajando bastante bien con empresarios de pymes, de grandes empresas, de medianas empresas, de microempresas y seguramente van caminando de una manera más ordenada. Muy bien, pues el tema es por demás interesante. No quisiera despedirme antes de revisar algunas de las preguntas que nos han hecho nuestros amigos. Dice Tania González Covarrubias, un fuerte abrazo, mi querida Tania. Y dice que una tesis de tribunales colegiadas y de otras salas del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa que dice lo contrario,
y es errónea la interpretación que hace esta sala, que además no es jurisprudencia. No debemos partir de que es algo que en todos los casos no lo van a aplicar. Coincido contigo, Tania. Sin embargo, tendremos que defendernos. O sea, llega una tesis, esta tesis dice que para efectos de esta empresa se considera deuda y me va a gravar fiscalmente como deuda, y voy a tener que defenderme. O sea, eso me lleva a un problema. En el mundo social, en el mundo de los accionistas, se da la otra tesis que como bien tú mencionas, y ya tendremos oportunidad de revisarlo. Espero, Tania, que tengas chance de venir con nosotros para que revisemos esos dos puntos en específico, porque pudiera haber varias facetas, una parte fiscal, una parte social, con los varios accionistas. Imagínate que alguien pretendiera que un accionista no es accionista porque nunca se protocolizó el acta, pero se tiene una asamblea y se dan todavía más problemas. Te agradezco mucho, mi querida Tania, y ojalá pueda convencerte para que vengas a platicarnos esta parte de los aumentos de capital en las que otro socio pudiera decir que no es válida, que por ahí pudiéramos tener muchos casos. Muy bien, amigos, se nos terminó el tiempo, les mandamos un fuerte abrazo y vamos a estar al pendiente de estar revisando estos puntos que atañen al empresario y no son para que el empresario se convierta en especialista en estos temas, pero que sepa que tiene una obligación de cumplimiento normativo, de la palabra compliance, que es una palabra que se ha estado manejando a nivel mundial y por lo tanto nosotros la tomamos, pero que seguramente les será de utilidad. Estamos en contacto.